partes de la charla, tanto la versión de Ana Cris como la de Mohamed Abrigash, porque me parece súper interesante el análisis también que ha realizado, bueno, pues un poco más profundamente de la obra en el aspecto filológico, ¿no? Y me parece increíble la obra de Concha López. Y preguntarte sobre todo en qué época se centra la obra de ella, en qué registro, en qué época fue en la que se dedicó más tiempo a escribirlo, porque ¿cuántos fueron los años? Nos has dicho 20 años, pero ¿en qué época fue la que estuvo aquí y en qué época escribe más o menos todas estas obras, ¿no? Ella empezaría a escribir sobre los años 80, ¿no? Entonces empezó por Abuelo de pájaros sobre Marruecos y a partir de ahí pues ya todo fue. Después en los años 90 fue el boom con los libros infantiles y todas esas visitas a los centros y a la vez pues seguía escribiendo y era una persona muy metódica y que cuando no estaba trabajando, lo que antes decía, ¿no? Cuando no estaba ocupada estaba preocupada. Siempre tenía que tener algo en mente. Entonces ella, pues eso, digamos que hasta el 2008 o así, quizá estuvo 2010, después ya empezó con lo de las memorias y tal, y claro, a medida que iba ya perdiendo facultades, pues ya. Iban, por ejemplo, cuentos y se dediquen, ¿no?, a la población adolescente, que quizás es uno de los registros más difíciles a la hora de escribir, ¿no? También tiene poesía, que no hemos mencionado, pero la poesía, no sé por qué, está centrada en el norte, en su infancia, sus paisajes, y eso es parte del archivo que tiene la Biblioteca Islámica. Muy interesante, la verdad, toda su trayectoria. Bastante completa, además. Cuentos de las dos orillas, están incluso ilustrados y todo por un ilustrador alicantino, pero se puede. Sí se puede publicar. Claro. Además de las dos orillas, que son... Yo quería dar las gracias por esta presentación de manos de su hija y de un gran conocedor de la obra, pues ha sido maravilloso. Una idea sería, por ejemplo, preparar una antología también, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía en Fez, conocí a Concha López Sarasua y la conocí en casa de una gran arabista, Mohamed Sargini, profesora allí en la Universidad Sidi Mohamed bin Abdallah, y bueno, pues tenían un encuentro literario en su casa, estaban hablando de libros, de literatura, entonces bueno, pues ese perfil de ella también un poco, hemos visto como socióloga, amante de la literatura y amiga, entonces esto ha quedado en sus obras y son obras maravillosas porque en esos años pues estaba rompiendo ya estereotipos sobre lo que era, digamos, ¿no?, Marruecos y la cultura popular marroquí, dando una visión nueva, amable, muy bonita, también muy de encuentro, de visiones cruzadas, ¿no?, entre españoles y marroquíes, construyendo una nueva narrativa, un nuevo imaginario, ¿no?, decía el profesor. En esa época recuerdo que nosotros estábamos preparando con un profesor de la facultad una antología de libros de viaje que se llamaba Fez, Ciudad Santa del Magreb. Y en esa antología elegimos un pequeño fragmento del libro de Abuelo de pájaro, de Concha López Sarasua, que aceptó, bueno, pues que una parte de este libro formara parte como cuento de esta antología. Entonces estamos muy agradecidos, con la antología quedó muy bonita. Y también me gustaría preguntar al profesor Abrigash, si hubiera que hacer una antología de Concha López Sarasua, ¿sería muy complicado? ¿Por dónde podríamos empezar? Lo veo un poco difícil porque, como siempre... Por eso yo no pongo duda, yo le doy toda la razón a usted, que hay que hacer todos los esfuerzos siempre por aumentar la presencia española en todo este tipo de encuentros. Es lo único que le puedo decir para futuras ediciones. Gracias. Primero digo gracias al director del centro de Cervantes y digo gracias a señor Abdelaziz que ha propuesto estas lecturas aquí, y espero que este encuentro con el Cervantes deberá andar muy
muy lentamente, no, yo quiero que avance muy bien. Y digo gracias a la escritora. Mi pregunta era, ¿por qué no habrá una charla de vuestra madre? Pero mi pregunta ya la he quitado porque vamos a ver lo que yo iba diciendo. Gracias. Un poquito indagando en internet. Creo que en mi casa no tengo ningún libro, pero sí en Cervantes hubo libros. Y la palabra que más me marcó es la palabra pasión. Esta mujer, esta escritura, yo creo que tuvo un amor, una pasión tremenda con Marruecos. Y eso desde el punto de vista de un marroquí es súper interesante. Abrigue Chabot también de Juan Guitesolo, yo veo una similitud de esa pasión por un país que está a 14 kilómetros de la otra orilla. Una mujer que reivindica ese Marruecos que está cerquita a la cultura española, ese Al-Ándalus que acerca más España a Marruecos que España a Europa. Esos ideales para mí es muy bonito porque es un trabajo inmenso, muy bonito. Hoy en día, con tantas rachas diplomáticas que tenemos los dos países, viene de maravilla. Yo creo que Concha López Sarasúa, al vivir 20 años en Rabat, en Marruecos, tuvo una semilla, la sembró y salieron árboles y salieron frutos muy bonitos. Quiero hacer un hincapié en la teología infantil o juvenil, porque es una labor muy bonita, hablar con los niños, con las aulas, educar a las nuevas, porque esos tópicos antiguos quedan marcados toda la vida, pero regenerar a nueva gente, enseñarles que hay otra cosa en Marruecos, para mí es algo muy bonito. Bueno, ayer me encontré con una frase de una periodista alicantina, ya lo has dicho, pero me gustaría repetirlo, me encantó un montón, que me imagino que es casi justo después de su muerte, el 7 de julio de 2021, la vuelvo a repetir porque me encantó. Quiero pensar que Concha siguió viajando con la imaginación, sobrevolando una y otra vez la cordillera del Atlas, Rabat, Tánger, su trozo del Mediterráneo, sus mieres que siempre llevaba en el corazón. Al fin y al cabo, para ella nunca hubo fronteras. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, pero es una pregunta muy sencilla. Ayer indagando veo que muchos la nombran como la poeta o la escritora de los dos orillas. ¿Qué suena mejor? ¿La escritora, la narradora de los dos orillas o la narradora sin fronteras? Porque de fronteras físicas, no lo sé, es simplemente una cuestión muy básica. Periodista que era eso, a raíz de su fallecimiento, la escritora sin fronteras, porque en realidad es eso. Ella siempre creyó más en el género humano que en los países diferentes, ¿no? En lo que nos une más que en lo que nos separa. Eso es. Y yo creo que ahí debería radicar nuestra relación, ¿no? Entre todos. Y bueno, lo que decías, mira ahí en los colegios, después hay cartas de los niños también que le escribían, en fin, ella volvía, cuando iba a los colegios volvía cargada de eso, de cartas, de mensajes. En fin, era una fiesta en los colegios y para ella pues también. Hay una pregunta.